Hola, muchas gracias a todas, todes, todos por estar en esta noche de museos, em, en Narrativas en Oposición, nuestra charla en la que estamos muy contentas desde el Museo de Arte Moderno de recibir a Liz Misterio, a Leche de Virgen, a Irving Domínguez y a Lea García, la novia Sirena. Vamos a comenzar a platicar con ellas. Voy a leer una breve semblanza de cada uno de ustedes y le voy a ceder la palabra a Liz, que es nuestra moderadora, para iniciar la conversación. Bueno, empezaré en orden alfabético por apellido. Irving Domínguez es curador y crítico de arte. Desde el 2005 ha curado muestras sobre arte contemporáneo, ¿no?, realizado en México, que se han presentado en museos y galerías públicas a través del país. Fue miembro del jurado y curador de la 17ª Bienal de Fotografía 2016. Escribe sobre arte desde 1999. Ha tenido colaboraciones recientes con las revistas Artishock, Terremoto y Código. Ha colaborado en programas educativos no formales sobre arte y fotografía desde el 2005. Entre ella destaca el programa de fotografía contemporánea. Del 2012 al 2019 fue colaborador del programa internacional Soma Sommer. Actualmente desarrolla una investigación sobre arte actual de Centroamérica con apoyo en la Fundación Jumex. Lea García, la novia Sirena, Ciudad de México, 1989. Es pedagoga, escritora y artista del performance, aprendiza feminista y activista trans, amante de hacer perfumes con flores curativas. Junto con Jessica Marjane, cofunda la Red Juventudes Trans en 2016 y en 2019 con su compañera X de vida, Canuto Roldán, el Archivo de Literatura Infantil y Juvenil LGBTIQ+, Trans Mariquitas. Leche de Virgen Trimegisto es el seudónimo del artista, curadora y productora mexicana Felipe Osornio, conocida por desarrollar una práctica artística expandida que abarca un amplio abanico de propuestas híbridas, combinando la disidencia sexual, la cultura popular, los saberes brujos y la ciencia con el arte de performance, la creación de imágenes, el video y la escritura. Es una artista no binaria, posicionada desde la lógica de las multiplicidades genéricas que exceden lo humano hacia el holobionte y la legión demoníaca, por lo que responde a los pronombres él, ella, ellix. Actualmente se desempeña como docente de la maestría en estudios de género y está al frente de la Coordinación de Arte y Género en la Universidad de Querétaro, UAQ. Liz Misterio es artista visual, gestora cultural, investigadora y editora especializada en arte, feminismo y cultura. Es directora de la revista de arte y sexualidad Histeria. Forma parte del equipo organizador del Anormal Festival. Es miembro del colectivo de arte feminista Invasorix y del grupo de investigación sobre arte contemporáneo y género Noa Noa Instituto de Investigaciones. Pues sin más, les dejo conversar en esta charla Narrativas en Oposición y bueno, comenzamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto saludarles, estar aquí con ustedes, con el público que nos mira, pero sobre todo con las personas que me va a tocar conversar el día de hoy. Pues que son personas que admiro mucho, que me encanta su trabajo, que les he dado seguimiento desde hace tiempo y pues que la vida no nos había puesto en la misma sala de Zoom a conversar, pero pues es el momento. Entonces, pues nada, pues me da mucho gusto dar inicio a esta charla porque me parece que los tres de alguna manera tienen unas prácticas que desde el arte están incidiendo en la manera en la que se construyen las visualidades de la disidencia sexogenérica, de la disidencia corporal, ¿no? O sea, me parece que las prácticas son muy, muy diferentes, ¿no? De unos y de otros. Sin embargo, eh, pues están incidiendo micropolíticamente en los espacios en los que elaboran, en los que desarrollan sus proyectos. Y pues nada, pues me gustaría que en esta conversación pues pensemos colectivamente en las
maneras en las que el arte nos permite construir subjetividades disidentes, ¿no? O sea, cómo nos permite imaginar, cómo nos permite incluso servir como un campo de juegos, ¿no? Para empezar a ejercitar ciertas maneras disidentes de ser y estar en este mundo que definitivamente necesita, pues, transformarse, ¿no? Y encontrar otras maneras más amables, tanto de nosotros, la manera en la que nos relacionamos con la tierra que habitamos, pero también las maneras en las que nos miramos entre unos y otros y nos conectamos. Entonces, bueno, pues me gustaría dar la palabra a Leche. No sé si nos quieras compartir un poquito de tu trabajo, de tu labor. Claro, primero, bueno, muchas gracias al MAM y a todos por el espacio. Por supuesto, me encanta también estar con todos ustedes. La mayoría tengo el gusto de conocerles ya de hace tiempo, también como lo mencionas, Liz. Y bueno, brevemente les cuento, yo pues llevo más o menos una década, un poco más, realizando performance, que es el formato principal que utilizo para mi trabajo artístico. También he utilizado mucho la escritura, la creación de imágenes. Soy artista visual de formación, performero accidental, ¿no? Llegué al performance, pues casi, mejor dicho, el performance llegó a mí. Y ha estado muy emparentado desde el principio con mi propia posición identitaria. Para mí el espacio del arte ha sido básicamente un laboratorio de experimentación constante con mi propia identidad. Por supuesto, donde se cruzan cuestiones de género, raza, clase y pertenencia y un montón de cosas que pues están de alguna forma palpables en mi trabajo. Y eso ha sido una de las venas de mi obra, ¿no? Más ya quizás prolíficas, donde he hecho más cosas que tienen que ver con la disidencia sexual y principalmente utilizando el cuerpo, ¿no? Como un espacio pues, de agenciamiento, como un epicentro para la propia acción, ¿no? Ya sea acción directa o otro tipo de acciones, ¿no? que se pueden realizar desde el performance. Y pues básicamente he hecho eso, he tenido la oportunidad de bueno, presentar mi trabajo aquí y en otros lados del mundo, pero definitivamente encuentro, ¿no? La necesidad todavía hoy por hoy de continuar hablando de estos temas desde este posicionamiento crítico, disidente, y pues ahora, más actualmente, bueno, mi trabajo ha estado también conectado con cuestiones que tienen que ver con medicina, salud, enfermedad, y también ahí se intersectan un montón de cuestiones que tienen que ver con todo lo que venimos a hablar hoy. Así que bueno, ese ha sido un poco mi recorrido. Actualmente también pues me defino o me encuentro mucho más cómodo como una persona no binaria, y he estado explorando mucho las cuestiones de lo no binario y lo no humano en mis últimos trabajos. Entonces, ese es un poco como mi posicionamiento actual y pues nada, encantada de estar acá. Eso. Muchas gracias, Leche. Pues me gustaría que ahora Irving nos platicara un poquito de su práctica, pues que veo muchos paralelismos, pero creo que mejor primero que preséntense cada quien y luego ya le entramos a eso. Pues muchas gracias por la invitación de Liz, al MAM, por este espacio para platicar. La verdad es que las preguntas que nos envió Liz para un poco articular la participación en esta mesa redonda, para mí resultaron ser una suerte de prueba, un poco de autoevaluación sobre qué tanto he aportado a la visibilidad de sexualidades e identidades disidentes. La verdad es que sí, para mí no ha sido sencillo porque esa oportunidad se ha dado realmente en el último año. Y de hecho es debido a la crisis sanitaria por la pandemia de SARS-CoV-2 que he tenido la posibilidad de hablar de otras representaciones y de otra pandemia con la cual aún vivimos, pero que ha sido invisibilizada, sobre todo en el marco de la crisis, que es la pandemia de VIH-Sida.
parece que está controlada, parece que todo va muy bien, parece que la institución pública en cuanto a esquemas de salud atiende a los ciudadanos con VIH, parece que la cosa va bien, pero la verdad es que en el último año y medio ha habido una acción de protesta sostenida de parte de los colectivos que trabajan y que viven con el VIH para, pues, exigir una atención efectiva de las instituciones de salud en México. Y esto no me parece un hecho menor, porque para mí lo importante ha sido, justo en el contexto de esta nueva disidencia, una disidencia por la salud, que eso es una cosa muy interesante, me ha permitido recuperar un episodio previo, que es el episodio de las representaciones artísticas en torno al efecto del VIH en las personas. Y eso me ha permitido también un poco desmontar este ambiente de pánico que ha generado el SARS-CoV-2, el COVID, porque me parece algo que me molestó mucho desde el inicio de las noticias relacionadas con esta actual epidemia, es que decían, es que nunca habíamos vivido algo como esto, pero es que no se acuerdan del VIH, no se acuerdan del impacto que tuvo. De hecho, llegó a haber un momento en que, al menos hasta ya entrada la década del 2000, llegaron a morir 1 millón de personas anualmente por VIH en el mundo. Ahora estamos en 630, es decir, la cantidad de gente que muere por VIH es muy alta. A mí me irritó mucho que se invisibilizara esta crisis previa por esta otra crisis. Evidentemente es parte del proceso. O sea, es decir, se espera que este es el problema que nos atañe, es la emergencia más terrible. Entonces, todo lo que pasó antes, eso no cuenta, porque lo que vivimos es lo que nos ocupa, lo que nos preocupa, lo que nos sacude. Pero para mí ha sido una oportunidad de rescatar imágenes y narrativas relacionadas con el VIH que en efecto están relacionadas con identidades disidentes y con formas de expresar la sexualidad que en efecto salen de las convenciones sociales, ¿no? Del contrato social heteronormativo, ¿no? Y al menos eso es lo que puedo decir en este momento, porque tengo que admitir que en ocasiones previas curatorialmente he trabajado con problemas políticos, pero que no tienen que ver directamente con las identidades sexualmente diversas, ¿no? He trabajado con cuestiones sobre corrupción, el secuestro, la migración. En curadurías colectivas han aparecido cosas como la desaparición forzada, pero propiamente hablar de las identidades sexualmente disidentes es algo que no he podido hacer hasta hace muy poco tiempo. Muchas gracias, Irving. Y Lía, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? ¿Nos sientes? Sí, aquí estoy. Hola, mi amor. Hola, bebés, ¿cómo están? Qué bonito verles, qué bonito, pues sí, sentirles y sobre todo recordarles, porque la memoria, pues es un lugar que vale mucho la pena habitar cuando la piel está en pausa, como en estos tiempos pandémicos. Y bueno, pues yo soy Lía, la novia sirena. Ya a lo largo del tiempo, pues ustedes han sido testigas de todas mis transmutaciones, de todas mis metamorfosis. He sido novia, he sido quinceañera, he sido sirena, he sido alumna, he sido cucaracha. Y el otro día le decía a mi hermosa leche, debería ser ahora la viuda del patriarcado. Entonces, pues estaría bueno, ¿verdad? Por ahí explorar también. Porque pues sí, una está de luto todo el tiempo y habría que pensar en esa palabra del luto, ¿no? Un luto que viene de adentro hacia afuera y que después se fragmenta y se manifiesta en las otras, en les otros, los otros, y nos vuelve a habitar. Y eso pasa con la poesía, ¿no? Una saca todo lo que tiene adentro, lo vomita, lo grita, lo expulsa, lo fragmenta en el afuera y de repente se te vuelve a manifestar adentro. Esa es la poesía, ¿no? Como el mar. Que el mar lo que hace, pues, es estar en un juego entre el darte y llevarse, ¿no? Ese es el mar, el que te da y el que se lleva, el que te da y el que se lleva ahí. Y en el mar no existe nada estático, porque aunque una se meta, las corrientes te siguen llevando por lugares inhóspitos. Y creo que así son nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son movimiento, nuestros cuerpos son una disputa entre el adentro y el afuera.
entre el compartir y el no compartir, entre el llevarse muy adentro algo y entre el llevarse muy afuera algo, ¿no? Entonces, creo que para mí ha sido muy importante dejarme atravesar, dejarme seducir y dejarme eh, habitar por la poesía también. Creo que ahora también siendo escritora, específicamente de poesía y de cuentos para infancias y juventudes, pues puedo decirles que he encontrado un espacio en el cual he podido eh, renacer, he podido desaprender y he podido transmutar una vez más, porque cuando una trabaja con el cuerpo, pues en realidad lo que está haciendo es entrar a la herida y una entra a la herida apenas para conocerla, ni siquiera para sanarla, estamos entrando para conocerla. O sea, entra a la herida y no toques nada, simplemente míralo con ternura. Y eso es para mí en estos momentos el poner el cuerpo. Eso es para mí lo que llaman performance o acto performático, pues entrar a una herida porque estoy entrando a mi propia historia y a partir de todo lo que acontece en esa performance estoy sanando esa herida, pero a partir de ese acto de conocerla, porque la sanación es un acto y una acción totalmente inacabada, ¿no? No tiene principio y no tiene final. Más bien la estamos habitando todo el tiempo. Y creo que para mí ha sido importante eso, lo que ha atravesado mi obra artística, mi obra poética y mi obra específica de narración oral, pues ha sido eso, el dolor. ¿Qué hacemos con el dolor las personas trans habitando este país, que es el segundo país en toda Latinoamérica en asesinarnos más a las mujeres trans y a los cuerpos de la feminidad y a las corporalidades que se escapan de las normas hegemónicas del cuerpo? ¿Cuál es el sentido que tiene el arte de la performance, la poesía, la escritura y la narración oral en un país que produce dolor, que produce muerte y que hace que nuestros cuerpos lo encarnen? Y más allá de una situación de victimización, como siempre se piensa cuando hablamos del dolor, los cuerpos que nos escapamos y que nos fugamos de esas normas, ¿no? Es que es una victimización constante, ya deberían de hablar de otra cosa, pero bueno, en realidad es que al encarnarlo, al estar tan dentro de la piel, pues siempre nos va a convocar el dolor, siempre nos va a convocar el sufrimiento y la melancolía colectiva a detonar acciones pues que nos permitan entrar en ese proceso colectivo, continuo e inacabado de sanación. Y eso es lo que yo he estado haciendo todo este tiempo. Quienes han vivido algún tipo de encuentro afectivo, como yo les llamo a mis acciones, junto a mí, pues creo que se han dado cuenta que lo que sucede en esos encuentros afectivos es que nos desnudamos emocionalmente y nos dejamos atravesar por eso, por la poesía, por las palabras y su fuerza. Nos dejamos atravesar por la energía de la ternura radical, que es algo súper indefinible, ¿no? A mí como una persona que pues por allá también seguramente Leche lo recuerda, Liz lo recuerda porque con ustedes he compartido muchísimo, que pues fue ahí por el año de 2011, 2012 que estábamos como tomando estos talleres con la Pocha Nostra, que estábamos como en una búsqueda continua y que de repente pues empezamos a hablar de ternura radical, ¿no? Específicamente Joyce y yo, pues ahora como que a mí me preguntan mucho que qué es la ternura radical, como que la gente quiere que yo dé un concepto de la ternura radical. Y yo digo, es que en realidad hay que oponerse a la definición, hay que indefinir a la ternura, porque la ternura es algo que se encarna, que se vive, es algo que te desgarra y te habita y después te acaricia. Entonces hay que encarnarla, hay que vivirla, hay que dejarnos atravesar por esa ternura radical para después poder compartir una experiencia, ya ni siquiera un argumento ni un concepto, una experiencia que parte del cuerpo para decir qué significa sentir la ternura radical. Porque si nos aproximamos a un concepto y lo ponemos en diccionarios y lo ponemos en enciclopedias y lo ponemos en tesis, estamos otra vez cayendo en una acción muy colonial de extractivismo, ¿no? Y muchas veces nos dicen, no, pero es que es importante que tú hagas tus conceptos, que tú hagas tus teorías, pero lo que hemos estado haciendo todos estos años ha sido una teoría encarnada, una teoría de la piel,
lo que hemos estado haciendo es reescribir la historia con la piel. Y cuando digo es reescribir es porque la memoria es nuestra y nos pertenece y nos las han quitado. Entonces, todo lo que hacemos con nuestros detonantes, con esos encuentros afectivos, esos performances, esas acciones, pues es activar ese otro espacio que también deseamos habitar, que es la memoria, la imaginación, ¿no? La posibilidad de imaginar que existimos más allá de la experiencia humana que es tan cansada, que es tan triste, y pues cómo nos manifestamos en esas otras realidades. Ahí es donde para mí a lo largo de estos años, pues me he dado cuenta que poco a poco, apenas, ¿no? Que pues ya casi son 13 años de sendero artístico, apenas estoy como empezando a digerir la situación y aproximarme a qué le contesto a una persona cuando me pregunta qué es performance. O sea, apenas a 12 años puedo responder un poquito lo que es para mí el performance, ¿no? Entonces, pues sí, yo estoy totalmente feliz de ser partícipe también de estas transmutaciones de Liz, de Leche, de estar aquí conociendo a Irving con su voz, también de estar aquí con Fer, con Lucía, y pues de eso, de dejarnos atravesar por la poesía, porque como digo yo en uno de mis poemas, pues lo único que nos queda es la poesía. Muchas gracias, Lía. Y bueno, justo me quedo con un concepto que ahorita mencionaste, bueno, más bien no con un concepto, sino con una idea de la herida, ¿no? O sea, de cómo desde las identidades disidentes se trabaja mucho, pues con estas historias de vida que cruzan, pues obviamente en muchas ocasiones el dolor, pero cómo ese dolor se puede politizar, se puede colectivizar, se puede problematizar, ¿no? O sea, y como que en ese punto conecto mucho la curaduría que nos mencionabas hace un momento, Irving, ¿no? O sea, como en estos imaginarios del VIH, ¿no? O sea, que yo también me he topado con gente que dice, pues que eso ya como que fue eso está muy noventero, ¿no? O sea, ese tema está muy noventero, ahorita ya, pues ya la gente toma PrEP, o sea, ya a nadie le preocupa el VIH, ¿no? Y a mí, o sea, yo veo a mi alrededor y veo otra situación, otra realidad, ¿no? O sea, que atraviesa mucho la clase social, que atraviesa mucho la edad, que atraviesa mucho los estigmas, ¿no? Entonces se me hace bien potente, pues que me gustaría que nos platicaras un poquito de tú, qué es lo que ves, ¿no? O sea, al hacer, o sea, al traer al presente estas obras que hablan desde el dolor, ¿no? Pues, ¿qué piensas que puede aportar esta experiencia para lo que estamos ahorita viviendo? De hecho, justo escuchando a Lía, recordé mucho estas obras del taller de documentación visual, en las cuales Antonio Salazar recuerda con mucho amor a la pérdida de su compañero Jesús Garibay. Y de hecho esto es un cartel, una postal. El TDB venía de una producción muy de análisis de la pobreza urbana en México. Cuando Jesús Garibay contra el VIH cambia todo, obviamente, y Antonio Salazar decide que la lógica de trabajo del TDB tiene que ir con, uno, luchar contra el estigma sobre los cuerpos que han contraído VIH, y dos, impulsar el uso de barreras físicas del sexo protegido, ¿no? Pero hay una transición en el proceso del TDB en el cual, en efecto, esto que habla Lía del dolor, de cómo lidiamos con el dolor, cómo el arte nos permite darle una vuelta a esta situación, me hizo recordar esta obra del TDB. De hecho, hay, por ejemplo, esta es parte de una muy breve serie, un tríptico en realidad, que es Antonio con su pareja, Jesús y el Diablo, donde en efecto se hace visible la vulnerabilidad del otro en esta etapa ya francamente de SIDA. Hay que recordar que el SIDA es la etapa más avanzada de VIH, y que desgraciadamente fue lo que acabó con la vida de muchas personas, no solo homosexuales, heteros, bi, trans, es decir, la etapa inicial del VIH, que además
La etapa más cruda de muerte se va a dar justo al final de la década de los 80 y inicios de los 90, es una década terrible a nivel global y con otros repuntes ya en otros continentes, pero por ejemplo, esta obra estuvo en la Bienal de Fotografía La Sexta en 1993 en el Centro de la Imagen, una de las pocas ocasiones que un colectivo ha estado seleccionado en esa Bienal, un certamen nacional además, y visibilizar, la vulnerabilidad del cuerpo del otro, me sigue pareciendo un acto de infinita ternura, como lo dice Lía, pero también de mucha valentía, de ponerse al frente, ¿sabes? De hablar de esto que te atañe a ti, a tus afectos. Me parece que por eso me parece importante recuperar estos episodios, sobre todo porque con el COVID-19 hemos vivido una cosa que me parece terrible para muchas personas, que muchos han perdido familiares, y el proceso social de despedirlo a través de un velorio, de un funeral, se perdió para muchas de estas personas que tuvieron que, pues se enteraron que falleció su familiar, su papá, su mamá, su hermano, su pareja, y entonces, pues, no, si les fue bien, recibieron las cenizas, y si no, ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse. Y eso es terrible, porque entonces genera una herida profunda que no podemos resolver ni siquiera con los medios convencionales, ni con los rituales convencionales, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante recuperar estos episodios, en los cuales la representación artística nos permite crear estos memento mori, que al final son conmemoraciones hechas en el amor, y también, en estos gestos de intentar retener a través de la imagen aquello que más apreciamos del otro, ¿no? O sea, que está basado en el que no solo es la parte estrictamente emocional, sino también es la parte física, su olor, el calor de su piel, la textura de su piel, su cabello, que me parece que son elementos importantes. Es decir, uno ve la imagen y puede sentir un estrépito en el cuerpo, pero para la persona que la produjo remite a experiencias muy particulares que son importantes de preservar, a pesar de que la imagen inicialmente se vea dolorosa, ¿no? Yo hasta aquí para continuar con el diálogo. Perfecto. ¿No? Muchísimas gracias. Estas obras que nos trae son preciosas, ¿no? A mí hace unos años me tocó escuchar una conferencia del taller de documentación visual en la Academia de San Carlos, y recuerdo ver con sorpresa muchas carillas ahí de los compañeros de la facultad, así como de algo insólito, ¿no? O sea, como que estaban viendo, les estaban contando una historia que no conocían, o como que no conocían tan cercana, ¿no? O sea, como que el escuchar a Antonio nombrando en primera persona estas situaciones, como que siento que confrontaba mucho a los jóvenes, pues que muchas veces, pues, una población estudiantil hetero, ¿no? O sea, como en muchos casos muy despolitizada, etcétera. Entonces, pues me encanta que lo traigas, o sea, al presente estas obras, porque siguen siendo sumamente poderosas e impactantes, ¿no? Y bueno, justamente pensando en el cuerpo vulnerable, ¿no? O sea, en el cuerpo que se muestra, ¿no? O sea, como desde esa valentía del presentar la herida, presentar pues la enfermedad incluso, pues me gustaría como darle la palabra a Leche, porque justamente me parece que también es lo que estás mostrando en tu trabajo, pues es una situación que desde otro lugar, pero la gente tampoco quiere ver, ¿no? No quiere pensarse que pudiera estar en esa situación, ¿no? O sea, bueno, que tú nos platicarás, ¿no? Pero justamente a mí siempre me ha impactado mucho tu trabajo por lo mismo, ¿no? O sea, como esta fiereza para encarnar la enfermedad. Y bueno, pues te cedo la palabra. Muchas gracias, Liz. Sí, pues bueno, cuento brevemente el por qué es que mi trabajo está conectado con la enfermedad. Yo también coincido con muchos de los puntos que mencionas, Irving, en torno a la necesidad de volver a ser presente el hecho de que tenemos, pues, por así decirlo, deudas, ¿no? Cosas inacabadas históricamente, como por ejemplo la pandemia de VIH. Sin embargo, bueno, desde mi
trabajo. Yo llego a la cuestión de la enfermedad porque yo viví más o menos también como una década con una enfermedad autoinmune, incurable, degenerativa, crónica, que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria, que es una enfermedad del tejido renal, que al paso del tiempo pues va literalmente como petrificando los riñones, de manera que dejan de funcionar. Yo estuve en etapa terminal y tuve que entrar a hemodiálisis, que es una terapia de sustitución renal, en donde una máquina pues limpia toda tu sangre de toxinas y líquidos. Y eso ocurrió a la par que yo empecé en el arte, ¿no? O sea, más o menos por las mismas fechas, yo inicio en el performance al mismo tiempo que me diagnostican con esta enfermedad. Y llega un momento en el que ambas cosas se cruzan y mi trabajo pues empieza a hablar de esta combinatoria entre arte, enfermedad, ciencia y digamos como salud o cuerpo, ¿no? Y después, digo, afortunadamente estoy aquí gracias a un trasplante renal que me hicieron en el 2017, entonces ya tengo 4 años trasplantada, ¿no? Y que fue aparte por mi mamá, o sea, ella fue mi donadora, y mucho de mi obra también tiene que ver ahora con donación de órganos, ¿no? Y al final es que es otra urgencia, o sea, tenemos un país con muy bajas tasas de donación y hay muchísima gente en lista de espera, ¿no? Entonces, a eso hay que sumarle todas estas cuestiones de las que se está hablando ahora en la charla, que tienen que ver con todas estas diferentes características que, pues, como bien decías, Liz, vulneran o marginan o ponen en la periferia de por sí ya personas que están ahí, ¿no? O identidades que están en esos espacios. Entonces, así es como yo empiezo, pues, en mi trabajo a hablar de enfermedad, cada vez de una manera más consciente. No era algo que yo pretendía hacer al inicio de mi trayectoria, simplemente fue algo que la propia vida, como también lo decía Lía, yo creo que somos teoría, concepto, vivencias encarnadas, ¿no? Y que por eso mismo es que nuestros trabajos reflejan quiénes somos y qué es lo que vivimos, ¿no? Entonces, mi trabajo se ha visto como muy, muy entrelazado con eso. Tengo piezas en donde he explorado diferentes, pues, digamos, como etapas de este proceso de enfermedad, en donde sigue todo yendo a esta cuestión de la vulnerabilidad, ¿no? Creo que algo que puede resumir un poco el por qué hay que apostarle a la vulnerabilidad es que justamente es algo que ha tenido tanto estigma porque vivimos en sociedades patriarcales que lo que buscan regularmente es castigar ese tipo de expresiones de vulnerabilidad. O sea, principalmente si pensamos en mandatos de masculinidad patriarcales, siempre hay una censura frente a quienes estamos en contacto con nuestros sentimientos o con, por ejemplo, la ternura, ¿no? Como mencionaba también Lía, la ternura radical. Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo volver a, por así decirlo, empoderarnos desde este tipo de heridas, como mencionaban, ¿no? Entonces, yo he aprendido como a lo largo de mi trayectoria que efectivamente la fuerza más poderosa no es la que se emplea como tal, ¿no? Esta fuerza bruta de la que regularmente está conectando patriarcado, guerra, violencia, masculinidades tóxicas, en fin, sino más bien es la fuerza que nos emplea. O sea, el mostrar de forma transparente tus heridas o regresar a esas heridas, esos, entre comillas, traumas históricos que cargamos las comunidades que hemos estado, pues, atravesadas por todo esto, mostrarlo y literalmente abrirnos hacia los otros genera también un efecto como mucho más profundo y reflexivo y, digamos, como crítico en torno a esto, ¿no? O sea, yo confío, o mucho de mi trabajo tiene que ver con confiar en que puedo generar un lazo empático con el público, ¿no? Y eso creo que es fundamental porque yo no me dedicaría al arte si no hubiera la posibilidad de generar estos vínculos con los otros en un espacio que se comparte, ¿no? Digo, yo obviamente por cuestiones de la pandemia y aparte por el hecho de que vivo con inmunosupresión por tener un trasplante renal, pues no he podido volver a ese sentido de comunidad presencial, ¿no? Y
y yo ya lo extraño muchísimo, pero creo que es de las cosas más valiosas que hay y que no se pueden reemplazar, ¿no? Cuando tienes esta posibilidad de generar vínculos que sí trascienden, más allá de las estrategias que comúnmente vemos para tratar de forzar a los otros o a los otros a hacer o a pensar de tal o cual manera. No es totalmente lo contrario. Creo que por eso es tan importante el voltear a ver, por ejemplo, cosas que son muy difíciles de digerir. Yo creo que es justamente la diferencia, ¿no?, entre un espectáculo y un performance, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando vas a un performance, yo creo que la gente no va esperando entretenerse. Bueno, eso pienso yo, ¿no? Al menos cuando han ido a trabajos míos, yo creo que mucha gente sale distinta a como llegó, y no es un momento en sí como para, digamos, como simplemente festejar o estar allí en una celebración, sino que se tocan cosas que son incómodas muchas de las veces, porque justamente abren estas heridas, ¿no? Y yo creo que ahí la vulnerabilidad es súper importante, porque es lo que al final nos hace entender que no importa quién seas, ¿no? O sea, la enfermedad es algo que democratiza mucho en términos metafóricos, ¿no? O sea, lo vemos ahora con la pandemia, pero siempre ha sido así. La enfermedad no respeta si eres hombre o mujer cis o otra identidad, o si eres de clase alta o baja, o etcétera, ¿no? Como todas estas diferencias que existen, por supuesto, pero la enfermedad es, pues ahora sí que, por así decirlo, agarra parejo, y eso creo que enseña una gran lección de por qué es importante voltear a ver estas cuestiones que están conectadas con vulnerabilidad. Definitivamente, en términos sociales y culturales, hay gente a la que le va a ir mejor cuando se enferma, ¿no? Eso también hay que decirlo, y es parte del sistema de injusticia, ¿no? Y lo vemos ahorita, ¿no? Estas injusticias sociales que permiten que haya personas que puedan acceder más rápido a vacunas, o que puedan tener un mejor tratamiento, o sobre los derechos o sobre otras personas que no tienen acceso a salud. Entonces, el propio desabastecimiento de medicamentos, etcétera. Entonces, hay una serie de cuestiones ahí, pero lo que creo que sí es súper importante es no perder de vista que al final todos tenemos un cuerpo, y ese cuerpo, aunque suene difícil de decirlo, está muriendo, ¿no? O sea, el tiempo que llevamos aquí, esto siempre me gusta decirlo porque es como un poco romper la cuarta pared, ¿no? De las personas que nos están viendo ahora, están siguiendo esta charla. Bueno, el tiempo que llevan viendo esta charla ya no va a volver, ¿no? Lo que estamos compartiendo aquí es algo que ya está pasando, y la vida es eso, ¿no? Es un poco la paradoja entre vivirla y que se acaba, igual que el performance, o yo a veces uso la metáfora de una hoguera que, pues, en sí, una fogata, una hoguera solo es eso mientras se consume. Entonces, esa paradoja constante de estar entre la vida y la muerte, o mejor dicho, viviendo o muriendo, ¿no? Porque no es lo mismo estar vivo que estar viviendo, igual que no es lo mismo estar muerto que estar muriendo, pues genera una conciencia un poco más crítica con respecto a dónde estamos paradas, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental creo que eso tiene que volverse parte de los discursos de lucha. O sea, es, digamos, tiempo de voltear a ver estas heridas, como bien dice Lía, como menciona también Irving, porque ahí es donde creo que hay muchos puntos en común que no deberían de perderse, ¿no? Y que ayudan a dar posiblemente un mapa más amplio, ¿no? Que a veces no tenemos tan a la vista. Así es. Muchas gracias. Y bueno, justo me gustaría aventar una pregunta a la mesa, o sea, como para quien la quiera cachar. Pues que justo, bueno, ahorita medio por ahí lo mencionaste, pero me gustaría que profundizáramos en por qué apostarle a hacer arte, ¿no? O sea, si estas problemáticas que estamos abordando, pues son de una urgencia tremenda, ¿no? O sea, de la vida real, cotidiana y material. ¿Por qué apostarle a hablar desde la cultura, desde el arte, para infiltrar estos imaginarios y visualidades que nos parecen urgentes? ¿Qué nos da el arte que no nos puede dar, a lo mejor, no sé, salir a protestar? O a lo mejor el arte es parte de ese salir a protestar, no sé. O sea, como que me gustaría que
que nos platicaran desde sus propias experiencias, dónde ven esas potencias. Bueno, yo voy vamos a tomar la oportunidad. Justo creo que algo que es muy valioso es que la producción de representaciones en torno a ciertas problemáticas o a ciertas identidades en una situación crítica o con problemáticas específicas nos permite recuperar esas experiencias en el tiempo y también nos permite reconsiderar la forma en la cual se reescribieron a partir de ese momento crítico. Y esta es una oportunidad que me ha dado revisar algunas representaciones del VIH en contraste con lo que nos está sucediendo en términos de una nueva pandemia, ¿no? Y hago este énfasis porque creo que eso, he tenido la oportunidad de platicar esto en distintos foros, afortunadamente en el curso de un año, y justo donde coincidí con más activistas gay me decían, pero es que ¿por qué hablas en pasado del VIH? ¿Por qué los museos hablan en pasado del VIH? Esto sigue siendo una problemática viva porque si no se engloba a este episodio más crítico de la pandemia de VIH como un pasado, no es posible elaborar un análisis discursivo desde la institución. Es decir, es mucho más problemático trabajar con esta situación como una entidad viva, actual, porque entonces eso dificulta para un trabajo de museo hacer un análisis de sus diferentes etapas y capítulos, ¿no? Que esta es la apuesta que hicieron el MOAC, en el caso de Luis Matus y Solenaro para la muestra expediente seropositivo, y por otro también lo que hizo Jorge Pérez Rubio con la obra de General Idea para el Museo Jumex, ¿no? Sin embargo, hay otra muestra que curó Eugenio Echeverría, el chivo expiatorio, SIDA, violencia, acción, en el cual sí hablaba desde el presente y fue una muestra muy incómoda a nivel institucional y a nivel también de discurso público porque hablaba desde el presente, desde el después de esta etapa emblemática y crítica y decir, bueno, pero ¿dónde estamos parados, no? Que una de las grandes aportaciones de esta muestra curada por Eugenio fue hacer hablar a los ciudadanos con VIH que se identifican como artistas y no necesariamente como artistas y que vocalicen, que dijeran, yo hablo desde esta reconfiguración de mi persona, desde esta otredad que yo asumo, y de hecho hay un elemento muy hermoso de la fotografía que insistía mucho en la vulnerabilidad, ¿no? O sea, cómo las identidades son vulnerables y son vulnerables por una gran cantidad de variables que las afectan, pero que en todo caso, el gran valor de reconocer el potencial de la vulnerabilidad es ese, que te permite recuperar de ti y con los otros posibilidades que no se dan en una situación que no se asume como crítica o no se asume como límite, ¿no? Me parece que eso es algo importante. Me parece que esas son unas aportaciones positivas que da la lectura desde el arte. Estoy hablando obviamente de hechos que han sucedido, pero bueno, creo que justo en el caso del presente, mucho de esta aportación artística se da desde el artivismo, aunque incluso el artista no lo haga deliberadamente desde una perspectiva de artivismo, lo tiene que articular de ese modo, porque de otra manera no genera realmente una presencia contundente, ¿no? De hecho, estoy pensando mucho en esta acción de Pedro Lemebel. Pedro Lemebel visitó Nueva York en el 94, lo invitan en el contexto de la marcha del orgullo local, del Pride, y entonces él hace esta acción muy, muy cáustica, incluso para los propios activistas LGBT en Estados Unidos, en los cuales él marcha con esta corona de jeringas que él declara que tienen sangre con VIH, y esta acción en realidad es una acción para devolverle a Estados Unidos el virus que exporta hacia América Latina, y que en esta perspectiva de Pedro Lemebel no está tan equivocado, porque mucha de la transmisión del VIH se dio por comunidades trabajadoras que iban temporalmente a laborar a Estados Unidos y Canadá, que regresaban a sus comunidades de origen
en México, Centroamérica, Sudamérica, y que terminaron también, bueno, facilitando la transmisión del virus con sus parejas, ¿no? Entonces, bueno, esta acción de Pedro es una acción que en efecto tiene un componente activista, pero también es una acción sumamente poética, porque es un retorno, es un contragolpe, y en efecto es muy incómodo. Es decir, debe haber sido muy incómodo. Él lo dice en una crónica, ¿no? Dice, me invitan, entonces pues no esperan que yo haga esto, ¿no? Como esta declaración de te devuelvo este regalo que no te pedí, ¿no? Y que es una acción que me parece que sigue siendo muy poderosa a través del tiempo, y creo que muchas de las aportaciones que los artistas hacen ahora en el presente a veces no pueden evitar tener este componente ligado al activismo, ¿no? Bueno, eso es lo que me hace pensar. Muchas gracias, Irving. Justo esto que mencionas del tiempo presente es algo que nunca me había, o sea, de lo incómodo que es hablar en tiempo presente de una situación que está sucediendo ahora con la gente que la está viviendo, con la gente que la está produciendo, ¿no? O sea, como esas tensiones, como que nunca lo había reflexionado así, ¿no? De que genera unas tensiones fuertes, interesantes. Y justamente eso me hizo pensar en un performance de Lía, el de Puente de Alvarado, que justamente pues hablaba sobre los transfeminicidios, pero en tiempo presente, ¿no? O sea, como con las compañeras, pues las compañeras que están haciendo trabajo sexual en calle, ¿no? O sea, en el espacio en donde hacía poco tiempo habían asesinado a una compañera, y me parece que es una acción sumamente, o sea, poderosa en este sentido, ¿no? O sea, como en este sentido, como la pieza de Pedro Lemebel. No sé si, Lía, nos quieras comentar algo sobre esta acción y sobre, pues, poner el cuerpo en el tiempo presente pues, en el que están las crisis y están sucediendo las cosas. Sí, bebé, claro que sí. De hecho, puedo compartir aquí unas imágenes porque la tengo aquí. Pues sí, o sea, bueno, con respecto a todo lo que está diciendo Irving, pues a mí hace mucho sentido también pensar en cómo, pues nuevamente, ¿no? Como situarnos en el contexto en el que estamos cuando somos cuerpos disidentes, pues justamente hace que nuestras obras estén atravesadas por esa, pues justo por esa urgencia de accionar justo desde nuestros cuerpos, y que eso se convierta también en un otro activismo, ¿no? O sea, tampoco sin definirlo, porque pues ya cuando el activismo está dialogando con el arte, pues están aconteciendo demasiadas cosas. Para mí es importante situar esos deshaceres que luego se convierten en haceres, porque precisamente nosotras pues tenemos todo el tiempo que estar respondiendo de una o de otra forma a esta necropolítica, como dice Sayak Valencia, que atenta sobre nuestros cuerpos. O sea, no podemos desvincularnos nosotras, las mujeres trans, pues de este sistema que insiste en violentarnos, que insiste en matarnos, que insiste en acosarnos de muchas formas y que insiste en visibilizarnos de la historia, porque hemos sido invisibilizadas de la historia. Eso es lo que comenta, por ejemplo, Alexandra Rodríguez de Ruiz, que es una compañera trans que lleva el Centro Cultural de Jauría Trans y que hace un ejercicio político de recuperar el archivo de la memoria trans en el caso específico de México y la frontera con Estados Unidos, pues que es importante también combatir ese borramiento y esa invisibilización de nuestras vidas de los archivos históricos. Entonces, es fuerte, ¿no? Porque muchas veces se dice, ay, es que las mujeres trans siempre están hablando, ¿no? De lo difícil que es y del dolor, y ay, es que son súper víctimas, y ay, como que quieren que les sobes la espalda porque pobrecitas. Y es como, bueno, eso lo estás argumentando desde un privilegio, ¿no? Desde un privilegio de clase, desde un privilegio de género y por supuesto desde un privilegio que atraviesa la raza también, ¿no? Porque pues todos esos argumentos vienen de gente blanca, de cuerpos que están muy asimilados a la cisnorma, porque en este contexto la cisnorma es totalmente letal y aquí sí se te aplica como un medidor de cuáles son los cuerpos que importan, cuáles son los cuerpos que no, cuáles son los cuerpos que pueden hablar, cuáles son los cuerpos que son deseables y cuáles son los cuerpos que somos las deseantes, ¿no? Entonces,
es importante que se sepa que hablar de nuestro dolor es también la raíz donde empieza nuestra resistencia. Y qué importante es también como sanarnos colectivamente desde adentro y también para afuera, como lo que pasaba en esta acción, ¿no? Donde yo pues en ese punto de dolor, que bueno, esa performance es parte de un proyecto de Lorena Gulfer que se llama Estado de Emergencia, puntos de dolor y resiliencia en la Ciudad de México, y uno de los 5 puntos era ahí, Puente de Alvarado, donde pues están mis hermanas ejerciendo el trabajo sexual, donde tienen un encuentro con alguna otra compañera o con algún compañero, ¿no? Y ahí es donde asesinaron a nuestra compañera, a Paola Ledesma, brutalmente en 2016, cuando su cliente se dio cuenta que no era una mujer de acuerdo a lo que entendía esa persona por una mujer, pues le dio 5 balazos, ¿no? O sea, y entonces la asesinó y entonces regresamos después de 1 año y medio a ese punto donde había acontecido este acto, que además es un acto colectivo, porque como dicen las compañeras feministas, si tocan a una, nos tocan a todas, pues claro que nos afecta lo que le acontece a una compañera trans. Nos oponemos a ese individualismo de, bueno, la discriminaron a ella, bueno, la violaron a ella, le hicieron a ella, no. O sea, colectivizamos las experiencias de dolor. Entonces regresamos después de 1 año y medio a ese punto de dolor y con todas las lágrimas expuestas, con toda la historia de dolor que estábamos encarnando por la muerte no solamente de ella, sino de todas nuestras hermanas, porque ese mismo año asesinaron a Lesa, a Itzel Durán, fue un año muy duro. Pues pusimos ahí, pusimos la memoria, pusimos el cuerpo, pusimos la alegría también de recordarlas a ellas también con lo bonito que nos dieron. Y yo pues hacía esta acción, ¿no? Donde sostenía en mis manos un contenedor transparente, lleno de perlas, y le contaba a mis hermanas cómo se forman las perlas, o sea, porque las perlas son un resultante del dolor. Y este trabajo de cuidados y este trabajo de melancolía que hacen los moluscos para formar sus perlas, de recubrirlas una y otra vez con capas de nácar, el nácar que segrega en sus cuerpos y que luego cuando se les extrae de su hábitat natural, los seres humanos pues hacen esta crema de concha nácar para las cicatrices, recubren sus heridas, ¿no? Capa tras capa, tras capa, tras capa, y al cabo de un periodo de entre 5 y 10 años se forma una perla encapsulando esa herida. Entonces, pues era ahí, ¿no? Como de manera aural, a manera de grito, pues gritar esa contrahistoria, ¿no? O sea, gritar la contrahistoria, que era como entrar en un relato bien, bien fuerte, que yo creo que tú lo recuerdas, Liz, que pues primero yo gritaba, ¿no? O sea, era como una anunciante, ¿no? Y empezaba a anunciar los casos de mis hermanas que habían asesinado ese año, pero al revés, por eso se llama contrahistoria, la acción que acontece dentro del mismo proyecto de Metáforas del Dolor, ¿no? Donde yo decía, bueno, Alesa pudo sostener el brazo de su agresor y pudo detenerlo y pudo escapar de la habitación número 13 del Hotel Caleta donde fue encontrado su cuerpo, ¿no? Itzel pudo dejar de forzar, dejar de forcejear con su agresor y pudo forzar la chapa de la casa donde la habían encerrado y pudo escapar, ¿no? Y Paola pudo escapar de los balazos. Las balas se fueron en otra dirección, que no eran directamente a su cuerpo. Y Paola ahora es una mujer que sigue tomando las calles, que sigue poniendo el cuerpo, que sigue exigiendo justicia y que sigue exigiendo el placer. Entonces era bien fuerte porque no lo decía de esta forma, lo gritaba con todas mis lágrimas y con toda mi rabia. Después de haber leído los casos tan desgarradores, yo los sostuve con mucho dolor y los contranarré, porque también tenemos derecho a imaginar la contrahistoria y que nuestras hermanas tuvieron la fuerza para detener a sus agresores, que tuvieron la fuerza y la valentía de seguir adelante, de seguir vivas, de buscar el amor, que tuvieron la fuerza de buscar otras cosas en su vida, que no perdimos la esperanza de seguir sintiéndonos amadas, deseadas, buscadas, queridas. Por eso es importante también contranarrarse desde este dolor trans que nos habita tanto y que es durísimo, y hablar de qué es lo que han hecho con el archivo de nuestro dolor, porque esa era la pregunta mientras yo sostenía las perlas. ¿Por qué nos quitan el archivo de nuestro dolor?
¿Por qué lucran con nuestro dolor como si fueran joyas preciosas que reposan en cuellos blancos de gente que no tiene ni idea de cómo se forma una perla, de todo lo que tiene que vivir para hacer de su herida lo más precioso, lo más dulce y lo más brillante? Y así es como se lucra con nuestro dolor. Por eso yo bañaba a mis hermanas, orgullosamente, melancólicamente, amorosamente, tiernamente de perlas, después de decirles: esto es lo que hacemos, hermanas, con nuestro dolor. Aquí está nuestro dolor. Y es precioso, y es brillante, y es colectivo. Y se aperló ese suelo gris donde han caído las lágrimas, donde ha caído la sangre, donde han caído los cuerpos. Se llenó de perlas. Y esas perlas habían pasado por el cuerpo de todas estas mujeres, de todas estas personas maravillosas que estaban ahí, creyendo que definitivamente es necesario que hagamos del dolor el punto de inicio de nuestras alianzas y de nuestra sobrevivencia. Qué hermoso el día, muchísimas gracias. Y ahora me gustaría darle la palabra a Leche para que nos comparta su perspectiva. Claro, también coincido. Muchas gracias, Lea, por compartirnos esta acción y todo lo que nos comentas. Yo creo que para contestar la pregunta, ¿no?, que nos hacías, Liz, yo creo que es bastante válido cuestionar el papel del arte, ¿no? O sea, hay que partir de la idea de que efectivamente estamos sobre un sistema del arte que fue construido a partir de, al final, una estructura patriarcal y colonial, y donde hay una invisibilización de las mujeres y de muchas identidades que no son la heterosexual y que han estado relegadas incluso en el propio mundo del arte, ¿no? Desde sus ferias, museos, galerías, instituciones, hasta prácticamente en cualquier lugar. Por eso la importancia de espacios no oficiales, de espacios contraculturales, de espacios que permitan estas contrahistorias, como lo decía Lía. Y no solamente eso, sino también el poder, pues, de alguna forma invadir los espacios oficiales con otro tipo de propuestas artísticas. Entonces, yo creo que el papel del arte, sí o sí, hoy por hoy, 2021, tiene que ser un papel crítico, tiene que ser un papel que está conectado con su presente. De nada nos sirven obras que sigan decorando un mundo que se está cayendo a pedazos. O sea, vivimos en las ruinas de un mundo que no sabemos realmente qué va a ocurrir. Más ahora que nunca, creo que la incertidumbre es algo que está todos los días presente, pero nuestras luchas han venido ya de forma histórica desde hace siglos, y desde hace siglos hemos sido también, pues, perseguidos, discriminados, violentados de todo tipo, también en el ámbito artístico. Entonces, creo que una de las responsabilidades más importantes de dedicarte al arte es justamente eso, el tener esta conciencia social, política, que se conecte con tu contexto inmediato, ¿no? Entonces, eso se me hace como fundamental. También, como decía Irving, creo que el papel de la representación es muy importante, porque vivimos en un mundo en el que tiene un peso muy grande la imagen. O sea, básicamente ahora estamos hablando a través de interfaces que se transforman en imágenes con movimiento, que forman parte de imágenes electrónicas, que forman parte de redes, de sistemas de interfaces. Y el peso de la imagen es muy importante. Yo creo que el hecho de que existan, por ejemplo, ahora más representación en medios de personas que no son heterosexuales es un arma de doble filo, ¿no? Hay quienes están sacando mucho provecho y que están generando un mercado y están lucrando con este tipo de, como decía Alia, también con nuestras historias, con nuestras identidades, con todo, solo porque está de moda, porque es un trend. Pero por otro lado también es cierto que es necesario que existan personas más allá del ámbito heterosexual que estén representando, no solo en los medios de comunicación, sino por supuesto en todas las partes de la cultura. Yo creo que el papel del arte tiene que estar allí, ¿no?, presente. O sea, si sabemos que existen estas estructuras que fácilmente corrompen los mensajes o los lenguajes, signos, símbolos que utilizamos, tenemos que estar también allí para defenderlos y para crear nuevos tipos de narrativas. O me encanta, ¿no?, este concepto de contrahistorias que viertes ahorita, Lía, aquí en la mesa. Y yo pienso que eso tiene que ver, ¿no?, mucho con la capacidad del arte de generar espacios de reflexión crítica y que cueste el trabajo de digerir, porque justamente no, como decía hace rato, no estamos aquí para entretener, ¿no? Entonces, igual aprovecho para compartirles
un poco de mi trabajo en este mismo pues, tenor, ¿no? Aquí, disculpen ahí mi correo electrónico. Justamente me gustó mucho que recurrieras a esta performance del MBL, Irving, porque hace poco que realicé este homenaje, justamente, pensando en lo mismo que mencionabas, ¿no? En cómo en aquel momento el MBL estaba contestando esta colonización que se generó a través de norte-sur, ¿no? Del norte global hacia el sur global, en particular con el VIH. Y pensaba cómo ahora se relaciona eso con la situación que tenemos también bastante colonial entre el norte y el sur, pero ahora en cuestiones de vacunas. Estados Unidos es una de las potencias mundiales que más captó vacunas y que más ha avanzado en términos de vacunación. Más allá de si las vacunas son buenas o malas o lo que sea, el punto es que existe una diferencia muy marcada entre el sur y el norte todavía. Entonces, yo decidí realizar este homenaje al MBL, no solo por el peso histórico que tiene esta acción y por obvias razones, el hecho de recurrir al MBL creo que es uno de nuestros referentes más fuertes en términos latinoamericanos de disidencia sexual, sino también por el hecho de que al final, al considerarme dentro de estas comunidades disidentes y vivir con inmunosupresión, me sentía con la necesidad de hacer un llamado para ser evidente y para ser visible que efectivamente las estrategias, por ejemplo, a nivel público de salud, no han tomado en cuenta y no les interesa tomar en cuenta a personas que vivimos con diferentes situaciones que nos pone en grupos de riesgo frente al COVID, ¿no? Incluyendo personas, bueno, con cuestiones autoinmunes que no nada más tienen que ver con personas trasplantadas, sino también personas que tienen enfermedades crónicas como lupus, incluso cáncer o SIDA, ¿no? Y hay ahí toda una situación en donde no se están haciendo responsables, sino que van ciegamente por franjas de edad, y eso habla otra vez de esta manera como muy miope de manejar las cosas, ¿no? A nivel público. Y bueno, quería mencionar este trabajo justo por eso, ¿no? Porque se hace un diálogo, ¿no? Al menos yo trato de generar ese diálogo, porque creo que es muy importante el renombrar este espacio llamado como Latinoamérica, Abya Yala, en fin, que tenemos y que compartimos tantas heridas a lo largo de la historia. Entonces, por eso la intención de generar ese recorrido. Y la imagen que vemos ahora es un trabajo de principios de mi carrera que se llama Pensamiento Puñal, más o menos como en el 2012, en donde presenté este performance, en donde, bueno, pueden ver el por qué se llama así, ¿no? Un poco. Pensamiento Puñal es un texto que después se convirtió en un performance. No ahondaré demasiado, digo, igual la gente ya lo conoce o puede buscarlo en internet, así como Pensamiento Puñal. Pero básicamente lo que me interesaba ahí era el literal afilar como las filas de la disidencia. Y ahí vuelvo un poco a la pregunta de cuál es el papel del arte, porque este performance a mí me trajo muchos problemas. En general mi trabajo, pero en particular justo por esta acción de introducir un puñal en el ano, ¿no? Y el mostrar este espacio como un espacio ofensivo, no nada más como un espacio receptivo o que está únicamente dirigido hacia cuestiones pues de desecho o para excretar, ¿no? Y ya que eso es lo único que como sirve este espacio. Yo creo que también es un espacio corporal, ¿no? Que deriva, de hecho, en lo que se llama políticas anales y que tiene que ver con una reapropiación, una fractura a esta idea de masculinidad hegemónica que pues muestra cuerpos impenetrables y siempre tienen que ser cuerpos que penetran, ¿no? Pero esto generó mucho revuelo como en mi propio contexto y recibí un montón de ataques por este tipo de piezas, por el combinar de esta manera este tipo de elementos a nivel artístico. Y creo que ahí es donde encontramos un cruce súper importante entre lo político y lo estético. O sea, para mí creo que ambas cosas son buenas por separado, pero cuando se logran combinar de forma así de, digamos, como exitosa, generan una serie de ecos y de olas mucho mayores, ¿no? Yo lo pienso también como en la propia historia de las marchas feministas aquí en México, ¿no? La brillanteada, fue un acto que partió de lo simbólico hacia lo político y que se convirtió en básicamente una pues amalgama de esas dos cosas, ¿no? ¿Quién iba a decir que de repente, bueno, la brillantina iba a funcionar así a nivel político, ¿no? Igual que me hace pensar en otras cosas como hace poco con los disturbios y las protestas en Colombia, como el voguing se vuelve de repente un statement frente
a la autoridad, ¿no? Y ese tipo de imágenes creo que son muy importantes, muy potentes, porque justamente combinan ambos factores. Yo creo que el poder crear, ¿no?, este tipo de imágenes, ¿no?, y les paso así algunas, no hablaré de cada una por motivos de tiempo, pero el poder combinar este tipo de iconografía, de volver a, digamos, como retomar imágenes que ya existen en estos imaginarios, digamos, como oficiales, como la figura de Juan Diego, etcétera, y darles esta vuelta de tuerca y generar otro tipo de lecturas, es muy parecido a lo que comentaba Lía con generar contrahistorias, ¿no? Es también parte de lo que tenemos que hacer. Yo creo que, si bien es cierto que una fotografía, un performance, un texto, un poema, no va a cambiar al mundo, sí puede empezar a cambiar al mundo, ¿no? Es algo que creo que es importante, ¿no?, el hacer, porque ahora sí que por un lado puede ser venganza poética, ¿no?, de reapropiarnos de esto y empezar a contar las historias como nosotros queremos contarlas, como nosotros queremos contarlas. Y por otro lado es también la importancia de visibilizarlo. O sea, hay una serie de procesos de invisibilización, de borramiento, como decía Lía, a lo largo de la historia, que han pues justamente permitido que se sigan generando estos mecanismos de discriminación y violencia. Por lo tanto, yo creo que el papel del arte es fundamental para seguir abriendo espacios y conectando gente. Algo que a mí me encanta de los performance y de cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito artístico, que está construido desde esta perspectiva, es que genera comunidad. O sea, yo empecé a ver cómo, sin quererlo, ¿no?, a partir de dar talleres, a partir de presentar performance aquí en Querétaro y en otros lados, empezaron a generar comunidades que yo no tenía pensado que eso iba a ocurrir, pero que después resulta lo más nutritivo e importante. Y creo que por eso es que necesitamos ese tipo de prácticas, ¿no? Y definitivamente, vuelvo y lo repito, ¿no? O sea, sí hay que, tenemos que, pues, alzar la voz. Hay un montón de injusticias también en el propio mundo del arte que permite que haya millonarios como Jeff Koons o Damien Hirst, a la par que hay artistas que no tienen ni siquiera cómo pagar la renta, ¿no? Porque no hay cómo, pues, vivir del arte, ¿no? Dependiendo de a qué comunidad perteneces y qué es lo que haces, ¿no? Entonces, de repente a la gente le parece que el arte es algo meramente banal o superficial, pero al menos yo ahí encuentro una herramienta súper potente. De hecho, yo creo que por eso es que hay tanta censura y por eso es que hay tantos lugares que tratan justo de blanquear o de minorizar o de hacer que hablemos en pasado, para que estas propuestas artísticas terminen siendo como edulcoradas, light, y que no tengan ese germen que puede potenciar revoluciones. Entonces, definitivamente creo que es muy importante el generar este tipo de poéticas, de imaginarios, y no perder, ¿no?, como la esperanza de que este tipo de acciones y de ejercicios sí pueden llevarnos hacia mejores mundos en algún momento. Por supuesto, no digo que es una tarea sencilla, ni que es rápido, es algo al final histórico, pero sí es muy necesario. Yo creo que la unión entre arte y activismo tiene que existir. Yo no me digo activista porque respeto muchísimo a la gente que se dedica de lleno al activismo y que pone en riesgo su vida, pero sí sé también que mi vida ha estado en riesgo algunas veces por generar arte de este tipo, ¿no? Entonces, eso significa que son diferentes maneras de atacar lo que nos ha estado construyendo la vida durante tanto, tanto tiempo. Y por eso creo que también vale la pena apostarle a estas formas, ¿no? Y eso sería todo. Y creo que, perdón por adelantarme, pero justo acaba de aparecer un demonio muy interesante que se encarna en la palabra representatividad. Yo creo que uno de los grandes demonios que tenemos cuando intentamos crear un piso común para que las disidencias sexuales se expresen es justo cuando aparece la lógica de lo representativo, ¿no? O sea, ¿quién va a representar a qué colectivo? Y, por ejemplo, justo en estos días, justo en esta semana ha habido una serie de reacciones muy interesantes en torno a, por ejemplo, tener a ciertos artistas mexicanos y un poco intentar exaltar la piel morena con los dedos muy, muy torpes. O también hablar de cómo en este, que es un mes que ya se ha establecido en términos de calendario civil como un mes para pensar y vamos, celebrar la diversidad sexual, también muchas veces tendemos a omitir los mecanismos de invisibilización alrededor
y acerca de las diversidades sexuales y de las disidencias, ¿no? Justo hoy a la mañana encontré una ilustración que ya me pasaron, afortunadamente, quién es el autor. La autora se llama Moss Bastille, y esta es una maravilla porque es un iceberg en donde la parte superior están todos estos chicos acuerpados, con cuerpos atléticos, caucásicos, bien parecidos, y sorpresa, resulta que debajo del iceberg lo que hay son todos estos chicos, todas estas otras corporalidades y expresiones que no se ven, ¿no? Es decir, que son las disidencias físicas de otro corte étnico, que tienen otra lógica de funcionamiento en cuanto a identidad. Y a mí me parece muy interesante, perdón porque lo estoy sacando directamente en línea, pero ahorita lo va a volver a salir. A mí me parece muy interesante que, en efecto, ya sea mucho más transparente esta discusión en torno a, pues, cómo nosotros, hemos incluso, a través del silencio o porque no tenemos la posibilidad de hablarlo, hemos facilitado esta invisibilización de las disidencias o sea, hablamos de diversidad, resulta que la diversidad es caucásica, masculina, gay y atlética, ¿no? Entonces, todo lo que no entre dentro de ese esquema se eclipsa porque es incómodo incluso para nosotros como diversidad sexual, ¿no? Entonces, a mí me parece muy puntual y muy oportuno que justo en esta sesión en donde se nos ha convocado a hablar de las disidencias sexuales y el contrarrelato, estemos insistiendo tanto en este binomio salud-disidencia sexual, porque en efecto nos hemos dado cuenta que no podemos seguir hablando desde una representación victoriosa, heroica, laudatoria, porque la actualidad de nuestras problemáticas o sea, está atravesada por una gran cantidad de afectaciones que principalmente tienen que ver con el cuerpo, porque es que un gran problema que tiene la disidencia sexual y la diversidad sexual es que se enuncian desde lo corporal, y la corporalidad no siempre está bien balanceada, saludable, está afectada. O sea, es decir, no todos los días nos despertamos del mejor ánimo y con el mejor entusiasmo y con las mejores condiciones de salud. O sea, los cuerpos se cansan, los cuerpos se agotan, los cuerpos se fatigan, los cuerpos se enferman, y eso no nos gusta decirlo ni enunciarlo cuando hablamos de diversidad sexual y disidencia sexual. Eso me parece muy puntual que esta sesión se haya centrado en esa lección, ¿no? Pero bueno, es lo que quería apuntar. Pues me parece muy chido lo que anota Sirvin, en el sentido de ahorita, pues justo, ¿no? O sea, ya vamos a ver en unas semanas los carros alegóricos, las marcas, ¿no? O sea, todas las marcas habidas y por haber con la bandera de colores y toda la onda, pero realmente pues a mí me gusta mucho que en esta ocasión hayamos tenido pues como el chance y la apertura de hablar de esas otras cosas que visceralmente nos atraviesan, nos preocupan, nos duelen como pues digamos, como colectividad, ¿no? Y pues me gustaría que si alguien tiene algo más que agregar a esta reflexión, si alguien se quedó con algún sentimiento o alguna idea ahí atorada, ahora es cuando. Bueno, igual a mí sí me gustaría, justo por esto que comentabas, Irving, y como lo que decías, Liz, creo que efectivamente algo súper importante y que es de cajón es el hecho de estar muy atentos, perdón, a todas esas estrategias que están siendo cooptadas, o sea, donde se están llevando prácticamente de forma muy extractivista y explotando todo lo que tiene que ver con nuestras identidades y comunidades, justamente durante el mes de junio, que ya se está, como decían, instaurando literalmente como el Gay Parade del año, y tener muy en cuenta también la diferencia entre diversidad y disidencia sexual, porque no es lo mismo. Tener en cuenta que hay mucho por hacer todavía y que ha habido muchas vidas que se han literalmente perdido durante todos este tiempo para poder llegar a donde estamos actualmente, y que creo que lo mínimo que tendríamos que hacer es realmente reconocer la importancia que tiene el saber discernir entre
cuáles espacios efectivamente están siendo críticos, efectivamente están apostando por algo mejor y cuáles simplemente están generando pues ese extractivismo y este efecto lucrativo a partir del mes del orgullo. Dios, es obvio, ¿no? Pero hace falta repetirlo porque hay mucho pinkwashing, ¿no? De cómo se está generando todo esto en diferentes instituciones donde están justamente mostrando, como decía Irving, la punta del iceberg, pero es solo eso, ¿no? La punta. Y eso es triste porque creo que no nos podemos permitir ese tipo de actitudes o, vamos, yo no tengo nada en contra de la bandera arcoíris, ¿no? Pero sí es cierto que hay mucha gente que la utiliza para otros fines y es ahí donde tenemos que estar igual de filosos, pues, ¿no? Para saber dónde sí, dónde no. Y por supuesto, creo que lo que no hay que perder nunca de vista es que gran parte del trabajo que hacemos las artistas y gente que se dedica desde los activismos, la academia, diferentes espacios con estos temas, tiene que ver, o sea, lo hacemos porque nos atraviesa, no porque es un hobby, nada, sino porque en serio estamos tratando de aportar algo hacia algo diferente, algo distinto a lo que ya hemos vivido. Lo hacemos porque justamente nos duele y porque nos dolemos, ¿no? Es algo que no se debe de perder, creo. Entonces, pues nada, eso, agregar igual que creo que es muy valioso este espacio, por ejemplo, ¿no? Que existe este tipo de charlas y de encuentros, y otra vez, ¿no? Como agradecerles la oportunidad de poder estar aquí y compartir un poco. Ay, yo me quedé con una pregunta. Bueno, ya estábamos cerrando, pero les voy a preguntar igual. Yo quería preguntarles cómo se imaginan que podrían ser, o sea, justo ahora pues que estamos en el mes del orgullo y todo eso y que empiezan a salir como charlas y actividades en torno a la diversidad sexual, me preguntaba cómo podrían ser las instituciones, ya sea museo, universidades, etc., mejores aliados pues de las luchas de la disidencia sexual, ¿no? O sea, más allá de poner la bandera un día, ¿no? O sea, pues, de lo que sabemos que cómo son las cosas, cómo se imaginan o cómo deseamos ahí para dejarle aquí al MAM nuestra cartita a Santa Claus. Irving, por favor. Rápidamente, sí, justo algo que reflexionaba a partir de las preguntas que nos enviaste, Liz, es el hecho de que me parece que una de las grandes deudas que tienen los museos en México, particularmente los públicos, es que no han podido desarrollar líneas de investigación al interior de la institución. De hecho, el MOAC es una de las pocas que lo ha hecho. Estas muestras, con base en el acervo documental en Arqueya, les han permitido desarrollar líneas. Una muy reciente fue la Expediente Cero Positivo, pero haría falta ver esto en otros museos para que en un plazo de tiempo relativamente largo se pudiese dar la oportunidad de que curadores de la institución y curadores invitados pudiéramos hacer una reflexión con base en los acervos documentales y de obra sobre la representación de diversidades sexuales, disidencia sexual, o cruzarlo con una parte del acervo. No necesariamente tiene que venir directamente al acervo. Me parece que sí es un gran pendiente de los museos para este tema y para otros. Me parece que sí, eso hace falta mucho con los museos en México, ¿no? Que haya equipos de investigación, pueden ser propios, pueden ser temporales, pero que haya líneas de investigación que se sostengan a través del tiempo, porque por estas razones es difícil encontrar, y esto es real, o sea, de no ser por este mes de celebración, lo que quiera que signifique, de las disidencias y diversidades sexuales, no tendríamos representación en los museos. Entonces, me parece que es una deuda importante que se incluya en algún museo como parte de un programa en sus líneas de investigación. Eso me parece, de entrada, como que algo que sí tendría que resolverse en el menor tiempo posible, ¿no? Pero bueno, eso es lo que puedo decir. ¿Leche? Yo también, bueno, pues, a ver, sí, es una pregunta muy pertinente, también incómoda, ¿no? Pero bueno, para eso es este espacio, para incomodar, supongo.
Yo creo que una de las principales deudas es el abrir espacios de trabajo para personas de las disidencias sexuales. O sea, para empezar, ¿no? Como que hace falta no solo como el que haya proyectos sobre nuestras comunidades o lo que sea, sino que también haya personas de las comunidades involucradas en las instituciones. Eso quizás es lo más complicado, porque casi siempre ocurre este efecto de, pues eso, o no te contratan, simplemente no te dan un espacio ahí y ya, o si te lo dan, siempre hay como este efecto de coercitivo, de como el mismo Lemebel diría, ¿no? Es gay, pero escribe bien, ¿no? O sea, como haciendo a un lado el hecho de tu disidencia, ¿no? Y pidiéndote que la ocultes más que efectivamente la muestres, ¿no? O algo. Entonces yo pienso que ese es uno de los puntos principales. Hay que recordar que mucha gente de las comunidades trans, queer, no binarias, etcétera, no tienen oportunidades de trabajo como el resto de la gente, y eso es totalmente injusto y tiene que ir cambiando. También creo que es necesario sí o sí que haya una transversalización de la perspectiva de género, aunque no sean proyectos que tengan que ver con el mes del orgullo ni que tengan que ver con género. El género está en todos lados. Entonces, si vas a hacer una bienal, si vas a organizar una exposición, si vas a hacer un catálogo, necesitas perspectiva de género para hacer eso, porque si no continúas reproduciendo los mismos mecanismos que ya se han hecho antes y que siguen arrastrando todo esto de lo que estamos hablando hoy. Otra cosa que creo que es súper importante es el que cuando se les da espacio a artistas de las disidencias, se les dé el espacio, pero con todo lo que se le debe brindar a un artista. O sea, ya basta ya, yo me atrevo a decirlo, pero ya sé que es una utopía, pero basta ya que te inviten a un espacio a exponer o a hacer un performance o a hacer lo que sea y no te paguen, no te pongan materiales, no te den las cosas que necesitas para desempeñar tu trabajo. Y eso pasa mucho en general, pero todavía creo que más con las comunidades que no están dentro de este espacio oficial del arte, ¿no? Porque nuestro trabajo literal es trabajar con estas heridas, como hemos estado hablando. Entonces es ya sí o sí necesario que los museos, instituciones, escuelas, lo que sea, academias, tomen en serio esto, porque vivimos en un país donde el arte sigue pareciendo como algo meramente decorativo que si quieres pagar o no por él es opcional, ¿no? Y eso es algo bien difícil que los creadores y las creadoras tenemos que estar malabareando, ¿no? Entonces esas tres cosas las considero como fundamentales, que no tienen nada que ver con junio ni con poner la banderita ni nada, pero también otra cosa que es súper importante es que dentro de esas mismas instituciones también se haga una autocrítica a su propia historia, a sus propios, o sea, de dónde provienen esas instituciones, cómo fueron creadas, sobre qué piedras están cimentadas, quiénes trabajan ahí, para hacer literalmente como una especie de purga, ¿no? Desde adentro, desde los cimientos, y mostrar eso, ¿no? Alguna vez estuve en una universidad en Austin y a mí me movió mucho que quienes presentaban este evento de disidencias, ¿no? En Austin, empezaron haciendo un performance donde sacaban ahora sí que todos los trapitos al sol de la propia institución, diciendo quien fundó el tal departamento era una persona racista y hizo esto y esto, y tenemos este estudio suyo que es súper racista, y aquí está, y está en la biblioteca, y saben, y ese ejercicio puede ser bien difícil, pero muy, muy necesario. Creo que es una de las pocas cosas que igual quizás no van a ocurrir, pero muy importantes, ¿no? Que ocurra. Eso. Nada más. Lian, ¿quieres agregar algo a esta cartita a Santa Claus? Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo agregaría que, pues justo, ¿no? Coincido mucho con todo lo que han dicho, pero agregaría tal vez como en este ejercicio de sentipensar a partir de lo que escucho de ustedes, pues que también hubiera como, sí, así como exigimos que haya una perspectiva de género, pues que también haya una perspectiva afectiva, ¿no? Por ejemplo, en el trato, o sea, que las personas no homologuen necesariamente como esa actitud tan racional y como tan mecánica que tienen las instituciones, porque pues también a veces hace falta que te pregunten qué necesitas y cómo te sientes, y esto a veces se piensa que es exclusivo de las personas que están cerca de ti, o que en realidad esta pregunta por el cómo te sientes solo tiene que ser en ciertos contextos, pero pues yo creo que también en este diálogo que tenemos los artistas, las artistas, les artistas con las instituciones, pues también debería estar esa pregunta, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué te atraviesa en este momento? Porque luego los tratos pues tienden a ser así como súper mecánicos, hostiles, y resulta que cuando tú preguntas
cuánto te van a pagar y te dicen y tú dices, ay, es que es muy poco, o es que esto pues la verdad no, pues no cubre las necesidades que yo estoy planteando, o esto no está en el mismo convocar de la pieza que voy a exponer, pues te lanzan al rincón de la incómoda, ¿no? De, ay, es que esa artista es súper incómoda, súper exigente, todo el tiempo está enojada, o sea, te lanzan a la zona de la peor, ¿no? Y no, pues no debería de ser así, porque pues tú estás diciendo lo que necesitas, estás diciendo lo que tú convocas desde lo que vas a exponer, y estás poniendo tu trabajo en un lugar muy afectivo, ¿no? O sea, sí, es una pieza, pero emocionalmente todo lo que me está implicando al presentar, pues tiene que ser remunerado, ¿no? Sobre todo porque pues las instituciones tienen estas posibilidades. Entonces hay que dejar de sentir vergüenza por poner nuestro lugar en el lugar afectivo que merece estar cuando las instituciones nos invitan. Buenísimo, muchas gracias. Pues bueno, pues nos quedamos con estos deseos y pues estas demandas que ya vienen, ¿no? De tiempo atrás, que afortunadamente pues también por otros movimientos sociales ha sido posible irlas enunciando y socializando. Entonces, bueno, ahí les dejamos. Pues nada, muchísimas gracias por compartir este ratito pues de su día, por compartir sus sentires, sus investigaciones, sus pensamientos. Yo creo que se quedan muchísimas cosas en el tintero, ¿no? O sea, y estaría muchísimo más rico estar en carnes, pues sintiéndoles, ¿no? Y platicando más en cortito, pero de verdad que ha estado muy rica esta conversación, y creo que para quienes nos miran, pues creo que también quedan ahí varias líneas pues de preguntas, de investigaciones pues que estaría bueno que se profundizaran en otro momento. Muchísimas gracias por la invitación al Museo de Arte Moderno, y pues nada, un besito. Pues muchas gracias, gracias Leche, gracias Irving, Lía, Liz. Gracias. Es un gusto tenerles en este espacio virtual. Estoy emocionada de lo que escuché. Me quedo con una de las preguntas bueno, más bien la formulé como pregunta, que un comentario que hizo Leche, de cuál es la función del arte en un mundo que se está cayendo en pedazos, ¿no? Y creo que eso lo podemos trasladar a la última pregunta, que fue el mejor cierre, ¿no? Regresar a cuál es la pertinencia de hablar desde los museos sobre la disidencia y también sobre la diversidad, sobre la sexualidad, sobre el activismo y cuál es la función del arte, ¿no? Entonces, más bien, ¿cuál es la función de los museos en estos espacios? ¿Por qué es necesario seguir hablando de estos temas, ¿no? Porque aparte se ha hecho muy poco, ¿no? O sea, lo que decía Irving, de un tiempo acá, en este año como que han saltado muchísimo en las redes sociales temas de género, de sexualidad, sobre disidencia, sobre archivo, el archivo de las disidencias. Y de pronto, ¿qué va a pasar cuando regresemos a formatos presenciales? ¿Va a seguir estando presente? Entonces creo que fue una pregunta muy pertinente de regresar al cierre y hablar de qué nos toca como trabajadores culturales de los museos abordar en relación a estos temas, ¿no? En temas de investigación, en justo lo que señalaban, desde un dolor profundo, como decía Lía, hablar también de la enfermedad, ¿no? Que como decía Leche, de pronto resulta ser un tema súper incómodo, pero la incomodidad también es resistencia, y si queremos resistir desde las mismas instituciones, ¿cuáles van a ser los temas? Pues los temas que incomoden a la misma institución. Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado esta charla. Yo la disfruté desde aquí, desde la lejanía, y muchas gracias por parte del Museo de Arte Moderno de acompañarnos. Esperemos que esta sea la primera de muchas conversaciones que tengamos en conjunto. Agradezco a todas, todes y todos quienes nos escucharon en esta noche de museos, por tomarse el tiempo de escucharnos hasta el final. Si lo hicieron, les agradecemos mucho y seguimos con estas conversaciones. Muchas gracias.
Gobierno de México.